Y ser la iglesia. Usted y yo tenemos que ser gente que influenciemos nuestra sociedad con la palabra del Señor. Amén. Así que es tiempo de que usted y yo nos podamos levantar en el nombre del Señor, porque somos gente que tiene propósito y destino en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Cuántos pueden recibir esa palabra, iglesia? No la está recibiendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí entendemos que Dios nos ha llamado con un propósito específico? Usted y yo no somos un accidente en esta tierra. Dios ha constituido no solamente su iglesia, sino que le ha dado la vida a usted y a mí, porque tenemos algo grande que hacer en esta tierra. ¿Cuántos estamos convencidos de eso de ahí? Miren, usted y yo, o el ser humano, cuando no sabe el propósito por el cual está aquí en esta tierra, es una persona que vive en desgracia. Y cada vez que medito en la palabra del Señor y cuando voy a la Escritura y medito en Eclesiastés, cuando Salomón dice vanidad de vanidades, y él mismo dice todo es vanidad. Y él empieza a hablar de manera así lamentable, porque un hombre que lo tuvo todo, escúcheme bien, Salomón fue un hombre que lo tuvo todo, tuvo economía, tuvo fama, tuvo posesiones, tuvo una posición también en Israel. Él fue el rey de Israel. Pero sin embargo, en los últimos días de su vida, este hombre supo decir vanidad, todo es vanidad. ¿Y sabe por qué Salomón expresa estas palabras? No porque la vida sea mala. ¿Cuántos creen que la vida es mala? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que todos tengan una vida abundante. ¿Estamos convencidos de eso? Mire, Dios mismo empieza a hablar y Jesús empieza a explicar a la gente que el diablo viene para robar, para matar y para destruir. Pero Él ha venido a dar una vida completa, una vida abundante, una vida plena. ¿Cuántos tenemos esa vida plena en Cristo Jesús? Pero quiero que usted y yo notemos algo en particular. Cuando Salomón dice que todo es vanidad, es porque él se empieza a dar cuenta de que a pesar de que tuvo dinero, a pesar de que fue un hombre extremadamente poderoso, no solamente en economía, no solamente en posesiones, no solamente en el lugar donde se encontraba, sino que él era poderoso, amada iglesia, porque también tenía sabiduría de parte de Dios. Y fue tal el reinado de Salomón que la gente lo buscaba de todos lados y venía a él y le decía, enséñame los misterios. Pero a pesar de todo eso, este hombre dice esta frase, vanidad, todo es vanidad. Y pregunto yo, ¿cuándo la vida se convierte en una vanidad? Cuando usted y yo no vivimos de acuerdo al plan y el propósito del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando usted y yo venimos a Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo en esta noche? Cuando usted y yo venimos a Cristo nos damos cuenta que nuestra vida fue malgastada y ahora que estamos en Cristo decimos, Señor, toda mi vida te la entrego porque definitivamente en ti yo soy feliz. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo es cuando nosotros recién vinimos prácticamente a vivir la vida. ¿Cuántos estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas? Y todo lo que el diablo nos ha robado, desde hoy el enemigo nos lo está empezando a devolver, porque lo que él nos robó nos pertenece a nosotros. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Así que usted y yo tenemos que entender algo. Dios nos ha llamado con un propósito. Mire a la persona que está solo y dígale, Dios te ha llamado con un propósito. Pero dígaselo fuerte, dígale, Dios te ha llamado con un propósito. Y de hecho hay preguntas que el ser humano o el hombre o nosotros, los seres humanos, siempre nos vivimos preguntando. Hay gente que siempre pregunta, y en realidad, ¿quién soy yo? Hay gente que cuando ora dice, Señor, yo soy un gusano, soy una cucaracha. Cuidado, hermano, por ahí hay raid y te mueres. ¿Me está entendiendo? Y cuando la gente se pregunta, ¿quién soy yo? Esto nos habla de una pregunta de identidad. Por eso es que usted y yo vemos el mundo como lo vemos actualmente. La gente no sabe
quién es. Tiene falta de identidad. Y cuando alguien tiene falta de identidad, empieza a envidiar la vida de otra persona. Y ahí es cuando nace la palabra envidia o nacen los envidiosos. ¿Sí he escuchado esa frase? Ahí es cuando nacen las personas envidiosas que siempre no se llevan con nadie, no se llevan ni consigo mismo y siempre andan envidiando porque la hermana, el amigo, el vecino o se compró un carro, tiene zapatos nuevos, ya le está envidiando. Esos zapatos son feos igual. Ay, carísimo. Yo conozco acá un lugar más barato y siempre anda envidiando porque esa persona no tiene identidad. Diga conmigo, falta de identidad. A ver, más fuerte, la cuenta de 3, 2, 3. Y cuando la gente carece de identidad, empieza a vivir de esta manera. Pero también hay una segunda pregunta. La gente siempre dice, ¿y de dónde nosotros provenimos? Y por eso el enemigo se vale de esas interrogantes en el mundo. Y por ahí sale la gente, dice que nosotros somos producto de un gran Big Bang, de una gran explosión. Que éramos como microzoarios, éramos partículas diminutas y empezamos nosotros a evolucionar. Somos producto de una evolución y algunos dicen que nosotros provenimos del mono. No mire a la persona que está a su lado, respétenlo. Hay algunos que dicen que nosotros provenimos del mono e incluso hay una canción que dice: si yo descendiera del mono, andaría por las ramas así. Entonces la Biblia diría: Padre mono que en las ramas estás. Mi amado hermano, a nosotros nos gusta el guineo no porque seamos monos, ¿me está entendiendo? Porque el guineo es rico. ¿Cuántos dicen amén por eso de él? Y la gente que no sabe quién es, no sabe de dónde viene, empieza a recibir cualquier información porque carece de origen. ¿Me está entendiendo? Carece de origen, no sabe de dónde proviene, no sabe de dónde vienen. Mi amada iglesia, nosotros hemos sido creados por el Señor a su imagen y a su semejanza. La tercera pregunta que hace la gente es: ¿por qué estoy aquí? Y hay gente que muchas veces se las pasa haciendo investigaciones. Bueno, ¿y yo por qué estoy aquí en esta tierra? Y hay gente que piensa que un extraterrestre lo envió. ¿Y a qué me envió el extraterrestre? Mi amada iglesia, usted y yo no estamos aquí por gusto. Dios nos ha puesto aquí con un propósito. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dios nos ha puesto aquí con un propósito. Y la cuarta pregunta que la gente se hace siempre dice: ¿hacia dónde voy? Y por eso es que la gente no sabe cuál es su verdadero destino. Y hay gente que empieza a hablar palabras vanas. Y cuando nosotros empezamos a predicarle, bueno, el barbudo, el anciano que está allá, él sabrá dónde me manda, al cielo o al infierno. ¿A dónde quieres ir tú? Donde él me quiera mandar. Amada iglesia, nosotros tenemos un destino asegurado en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente que no sabe ni a dónde va, ni quién es, ni por qué está aquí, la gente que no tiene identidad, la gente que no tiene origen, la gente que no tiene propósito y que no tiene destino, anda deambulando por la vida, malgastando su vida, haciendo cosas que en ocasiones perjudican su vida. Y el enemigo los quiere tener allí para que esas personas no se levanten, porque Dios ha llamado a cada uno de los que estamos aquí, e incluso a los que usted y yo menos pensamos que lo está llamando el Señor. Todos nosotros tenemos algo que hacer en esta tierra. Todos tenemos un llamado especial de parte del Señor aquí en esta tierra que tenemos que desarrollarlo. Y mire, la Escritura nos habla de que en una ocasión Dios empieza a hablarle al profeta Jeremías, y quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, al libro de Jeremías mismo, capítulo 1, versículo 5. Dios empieza a llamar a Jeremías y Dios empieza a decir a Jeremías de la siguiente manera. Leemos la Escritura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hay otra versión que dice: yo te aparté antes de que tú nacieras.
Podríamos decir por la palabra del Señor que nuestra vida, amada iglesia, no empieza aquí en la tierra cuando nacemos, sino que nació en el corazón de Dios, porque Dios ha diseñado algo especial para nosotros y Él en su corazón predestinó que usted y yo le sirviésemos a Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios, mire, nuestra vida no empieza aquí en la tierra. Dios ya nos ha hecho un llamado especial. Dios ya nos ha apartado solamente para Él. Pero el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, haciendo que la gente no tenga identidad, haciendo que la gente no tenga propósito, haciendo que la gente se pierda. Por eso Jesús dijo, yo no he venido para que la gente se pierda, sino para que todos vengan a mí. Y la Escritura también habla en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel y misericordioso y no esperando que la gente se pierda, sino que la gente se arrepienta para que pueda recibir la salvación en Cristo Jesús. Porque usted y yo, amada iglesia, tenemos que alinearnos de acuerdo a la voluntad del Señor, porque solamente cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios, definitivamente nosotros podríamos experimentar la verdadera felicidad que es estar en Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, usted ya no está solo. Usted ya tiene un Dios que lo ama y que lo consuela y que le da la mano, le extiende, le provee, lo ama con amor eterno, dice la palabra del Señor. Y cuando Dios le hace este llamado a Jeremías, la Biblia dice que el llamado que le hace el Señor a Jeremías, lo llama a Jeremías aproximadamente entre los 20 a 25 años de edad. Y empieza Dios a decirle estas palabras a Jeremías. Y de repente la Escritura dice que Jeremías se asusta y dice el versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Usted y yo estamos viendo a la luz de la palabra que Dios está empezando a hablar, empezando a traer un rompimiento a la vida de Jeremías, porque Jeremías tenía algo especial. Y Dios no está viendo edades, Dios no está viendo colores, Dios está viendo gente a la que Él ha separado para su gloria. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios nos ha llamado, iglesia, y usted y yo tenemos que entender eso y tenerlo muy en claro en nuestras vidas. Usted y yo no podemos estar deambulando ni malgastando nuestro tiempo, porque tenemos este tiempo precioso, no lo podemos malgastar, sino que tenemos que invertirlo en el Señor. Usted y yo no conocemos tal vez los pensamientos que Jeremías estaba teniendo, pero a la luz de la palabra podemos ver nosotros que él no creía lo que Dios había depositado en él. Y así en muchas ocasiones nosotros no creemos lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y nosotros muchas ocasiones cuando andamos caminando, es como que si nosotros anduviésemos deambulando, porque hay momentos en los que nosotros siempre decimos, no lo merezco. Es verdad, usted y yo no merecemos nada. Por eso la Biblia dice, por gracia ustedes son salvos. Por gracia usted y yo somos salvos. Por eso la Escritura dice que esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Amada iglesia, y Dios ha tenido misericordia de usted. Yo por eso tengo muy en claro que Dios ha levantado aquí en esta iglesia a maestros, a pastores, a evangelistas, a profetas, a apóstoles. Y no me da envidia porque usted va a cumplir el propósito que Dios ha determinado para usted. Y eso no tiene que ser motivo de envidia para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener claro eso, amados hermanos. No tiene que haber envidia en nuestros corazones, porque gloria a Dios cuando Dios quiere levantar a alguien. Ya muy pronto vendrá tu turno. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Y usted dirá, yo no me lo creo. No, es que no necesitas creértelo. Dios ya lo ha determinado. ¿Cuántos dicen amén? Y es que en muchas ocasiones hay gente que dice, no, es que yo para qué, yo no me veo, no es que tú necesitas verte, lo importante es que Dios ya te ha visto a ti. Y por eso Dios confronta a Jeremías y le dice, antes que nacieses, te conocí. Antes de que tu madre diese a luz, yo ya te había apartado para mí. ¿Estamos en esto? Antes de que alguien te diga algo, antes que tu papá fuese profeta, antes que tu papá fuese sacerdote, antes de que cualquiera de tu familia
fuese israelita, yo ya había puesto mi mirada en ti. El apóstol Pablo en una ocasión hablando a los Gálatas le dice: ¿y cuándo agradó a Dios que desde el vientre de mi madre Él me apartó a mí? Así que amados hermanos, Dios ya sabe lo que va a hacer contigo. Usted y yo tenemos que entender esto de que Dios lo ha determinado. Dios ha determinado un propósito con nosotros. Dios ha determinado algo especial con nosotros. Usted y yo tenemos una tarea única. Por eso a veces la gente anda incómoda. ¿Cómo te sientes? No sé qué me pasa. No sé, no me siento cómodo porque no está cumpliendo su tarea especial en Dios. No va a haber gozo, no va a haber felicidad hasta que no pueda desarrollar el propósito por el cual ha sido llamado. Por eso cuando alguien está en el lugar correcto, se va a sentir bien. Y hay momentos en que el enemigo también te va a querer hacer sentir de manera incorrecta en el lugar en donde Dios a ti te ha puesto. Es un contraste, es como un choque. Y usted y yo tenemos que discernirlo. El enemigo no quiere que tú tampoco te sientas satisfecho en el lugar en donde Él te ha puesto. Pero cuando usted y yo decimos sí al propósito de Dios, usted y yo vamos a estar felices. Cuando usted y yo, amados hermanos, somos confrontados por el Señor, es porque Él quiere hacer algo en nosotros. Y yo no sé cómo usted se sentirá. Yo no sé, de pronto usted dice: bueno, y esto como que no me cae tanto a mí. Y esto como que no va tanto conmigo. Mire, si Dios lo ha puesto en este lugar, si Dios lo ha traído justo este día, este mensaje es para usted. Si usted en este día de pronto tal vez no iba a venir hoy, este mensaje es para usted y Dios lo trajo para que usted lo pueda escuchar. Porque hay gente que aquí en este lugar que a pesar de que tiene sueños, hay momentos en los que también empieza a haber un conflicto emocional y empieza a haber esa lucha y dice: no, yo no. Y Dios quiere que usted y yo podamos hasta comprometernos más con Él, porque no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu del Señor. Y aquí no es que hay uno mayor, uno más grande, uno mejor preparado, no. Esta es la voluntad de Dios, y cuando Dios pone su mirada en alguien, Él no se equivoca. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios pone su mirada en alguien, Él no se equivoca. Por eso que Jeremías le empieza a decir: Señor Jehová, yo soy un niño. Yo no soy la persona indicada. Y esto podríamos hablar de un segundo punto, que usted y yo, amada iglesia, necesitamos también enfrentar nuevos retos. Y hay gente que a veces no le gustan los retos. Cuando a usted y yo de pronto tenemos que experimentar algo, a veces nosotros decimos: no, es difícil. No, es que yo no puedo. No, es que mi tiempo, no esto, no lo otro. Y Dios quiere que usted y yo podamos experimentar nuevos retos. Jeremías empieza a decirle al Señor: te equivocaste. Y la Biblia nos habla de que tal vez Jeremías tenía un complejo de inferioridad. Él se sentía incapaz. ¿Y cuántos de nosotros aquí en la iglesia, hablando aquí en la iglesia, o hablando en el Evangelio, cuántos de nosotros nos hemos sentido incapaz de poder conversar a alguien de Cristo? ¿Cuántos de los que estamos aquí en muchas ocasiones nosotros decimos: no estoy preparado todavía? Amado hermano, hasta que tú no tengas un doctorado, hay gente que hasta que no estudie todo, hasta que no se aprenda la Biblia totalmente, no le quiere servir al Señor. Y esto no es que usted tiene que ser la persona más elocuente. Sí, tiene que estudiar la palabra del Señor. Sí, hay que prepararse. Pero esto no es que Dios no llama a los elocuentes, a los doctores. Dios llama a gente que le puede obedecer. Porque Él pone su mirada en gente que le quiera hacer caso. Porque si fuese así, la Escritura diría: y Dios ha llamado. Dios no hace acepción de los doctores. No, Dios no hace excepción de los abogados, Dios no hace excepción de los ingenieros, Dios no hace excepción de los licenciados, de los paleontólogos, de los científicos, y podríamos nombrar muchas carreras. Dios llama a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Dios llama a lo último, lo que el mundo dice: tú no puedes,
Dios los saca a la luz y avergüenza a los que sí pueden hacerlo. Y los que sí pueden hacerlo se quedan admirados y dicen, ¿y este dónde estudió? Y el que no estudió puede decir, yo estudié en la escuela del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Jeremías, a pesar de que pensó que no tenía la capacidad ni la preparación, y de alguna manera a veces nosotros los seres humanos juzgamos por las apariencias y siempre estamos diciendo, no tiene la experiencia. ¿Y este muchacho qué nos podrá enseñar? Y este no sabe. Amén. Denle un aplauso, hermano, para que. No. Por motivar. No. Jeremías de pronto pensó, yo no tengo la experiencia de un profeta. Yo no estuve ni siquiera en las escuelas de profetas. Porque en el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo, habían como unas escuelas de profetas. Y Jeremías no estaba en esa escuela de profetas. Por eso él se sentía incapaz. Y algunos dirán, bueno, es que yo no sé orar. Bueno, ¿y cuándo aprendes a orar? Ya tienes 15, 20 años, 30 años en el Evangelio. ¿Cuándo será el tiempo para ti? El tiempo empieza, amado hermano, cuando usted y yo le podemos creer al Señor. ¿Me está entendiendo? Así que no es que va a ser usted. Diga conmigo, no voy a ser yo. No, es que aún no estoy preparado. Y esa palabra es un justificativo en el cual la gente hoy en día se excusa y no le sirve al Señor. Y Dios está llamando a su iglesia. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Dios está llamando a toda su iglesia, a los redimidos con la sangre de Cristo, a que tomen nuevos retos. ¿Cuántos dicen amén a eso? A que puedan tomar nuevos retos porque es el tiempo de llenar la tierra con el Evangelio de Cristo. Es el tiempo de que usted y yo podamos movernos. Es el tiempo de que usted y yo podamos experimentar nuevas cosas. Es el tiempo de que usted y yo podamos experimentar el poder de Dios. Es el tiempo, mi hermano, usted puede leer los libros del mundo. Y en una ocasión, cuando yo le decía a mis maestros en el seminario, le digo, ¿dónde hay un libro para echar fuera demonios? ¿Dónde está eso de allí? Ellos me decían, tú vas a tener tu propia experiencia y Dios te la va a dar, y eso está en la Biblia. Pero ¿cómo? Ahí no dice mucho. Con lo que tienes ahí y con el Espíritu Santo, cuando tú pases tiempo con Dios, ahí lo vas a saber. ¿Y cómo nosotros, amada iglesia, podemos enfrentar nuevos retos cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros le creemos al Señor? Usted y yo no podemos hacer caso, amada iglesia, a voces negativas, sino que tenemos que obedecer a lo que Dios dice. Si Dios lo ha dicho, amada iglesia, Dios no se equivoca. ¿Cuántos creen que Dios no se equivoca? Dígale al hermano que está solo y dígale, Dios no se ha equivocado contigo. Dígaselo fuerte, Dios no se ha equivocado contigo. No, Dios no se ha equivocado con nosotros, amados hermanos. Dios no se ha equivocado con su familia. Dios no se ha equivocado con su hijo. Dios no se ha equivocado con su esposo. Es el diablo que lo quiere tener alejado, fuera del propósito de Dios. Y por eso es que este hombre siempre cae. A veces anda alegre, a veces anda triste, a veces anda amargado, a veces anda tirándole piedra a todo el mundo, a veces no quiere hablar con nadie porque no está viviendo de acuerdo al propósito de Dios. Y por eso que en muchas ocasiones usted ve a su hijo insatisfecho, que nada le queda, nada le calza, nada puede hacer. Siempre se siente infeliz y usted le pregunta, ¿qué tiene? Nada. ¿Y por qué estás así como triste? No tengo nada. Y está viviendo de la manera más infeliz porque de alguna manera se está saliendo del propósito de Dios. Pero cuando usted y yo estamos en Cristo y conocemos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro destino, quiénes somos nosotros, amada iglesia, no hay nada que a nosotros nos desaliente, porque usted y yo no vivimos por las emociones, usted y yo vivimos de acuerdo a la fe, de acuerdo a la palabra del Señor, y no hay nada que nos pueda a nosotros sacar del propósito de Dios, porque estamos en la roca que es Cristo Jesús. Usted y yo no tenemos que ser personas emocionales. A veces estoy bien, pero a veces estoy mal. No, tenemos que vivir como gente que sabe a dónde va, de dónde viene, a quién le sirve y a dónde va a ir. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la Escritura nos habla claramente que el reino de los cielos sufre violencia,
pero a pesar de eso avanza. Por eso la Escritura nos habla de que Pablo, Pedro, los apóstoles, el primer mártir de la iglesia, ellos estuvieron dispuestos que estoy vivo. Pero si me estás amenazando que me vas a matar, si me estás amenazando que me vas a meter preso, si me estás amenazando que me vas a hacer daño, si me vas a golpear y me vas a matar, mátame, porque el morir es ganancia. Favor que me haces. Y hoy en día, algo que de pronto a muchos de ustedes les ha estado llegando por WhatsApp, las cadenas estas sobre la India, y usted dice, ay, pobrecitos los hermanos. Esa gente está dispuesta a morir por la causa de Cristo, aunque sabe que hay amenazas de muerte, pero sin embargo se congregan. Y no pierden la oportunidad de alabar al Señor, porque son gente que sabe quiénes son y para qué fueron llamados y a dónde van después de esta vida. ¿Estamos entendiendo eso? Y ellos no tienen miedo. Nosotros que estamos acá tenemos miedo. Y nos lamentamos y decimos, ay, pobrecitos. Pero ellos cuando mueren, a pesar de que aquí lloren, ellos saben que llegarán a un lugar donde serán consolados por el poder de Dios. Y cuando lleguen al cielo ya no va a haber ni lágrimas, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron y ellos solamente dirán, aleluya, gloria a Dios, santo es nuestro Señor. Porque cuando usted cumple el propósito de Dios, mi amado hermano, usted sabe que no ha malgastado su vida en cosas vanas, sino que usted se vuelve feliz porque ha dicho, yo sé que he servido a mi Señor. Por eso el apóstol Pablo mismo habla a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla. ¿Sabes qué, Timoteo? He acabado la carrera, pero por sobre todo y a pesar de todo, he guardado la fe. Y sabes, Timoteo, yo ya estoy para ser muerto, pero no tengo miedo. Y tú, Timoteo, sigue predicando la palabra, haz obra de evangelista, exhorta a tiempo, fuera de tiempo, no te olvides, clama. Si yo no sigo aquí, tú sigue predicando el evangelio. No te amedrentes por las cosas que están pasando, ni no tengas miedo a los que te amenazan. Por eso Dios se le empieza a decir a Jeremías en el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y en el versículo 8 Dios lo confronta y le dice, no temas delante de ellos. Si tu problema son los reyes, si tu problema es que están ustedes en un estado de deportación, tú no tienes que tener miedo de ellos. Y Dios le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Y sabe qué es lo más hermoso en la vida de un cristiano? Es que Dios estará con nosotros. Su Espíritu Santo es nuestra seguridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso Moisés dijo en una ocasión, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me envíes. Yo no voy si tu presencia no va conmigo. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo, Moisés, y yo te daré descanso, te daré tranquilidad, te daré paz. Vendrán a ti miles, pero 10,000 huirán y serán avergonzados. Y todos los que se burlan de ustedes, yo haré que sean avergonzados delante de ustedes. Y la Biblia nos habla de que cuando venían multitudes a pelear contra Israel, Dios le decía a Moisés, tranquilo, que ustedes van a ver mi mano poderosa, van a ver mi gloria en esta noche. Van a ver mi gloria en este día, en esta tarde, en esta mañana, en cualquier momento. Había momentos en el que el pueblo de Israel no necesitaba pelear. Dios hacía que la gente mismo se mate entre ellos. Imagínense lo que hace Dios. Traía confusión a ellos y ellos se mataban entre sí. Y cuando decían, vayan al campamento, ¿y qué pasó aquí? Se mataron entre ellos. Y Moisés les decía, eso es la obra del Señor. No necesitas pelear con tu fuerza. No necesitas pelear con tu conocimiento. No necesitas pelear tú mismo. Usted y yo tenemos la mano de Dios sobre nosotros. ¿Me está entendiendo? Usted y yo tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas. Y usted y yo tenemos que empezar a abandonar nuestros pensamientos de inferioridad. Tenemos que empezar a abandonar nuestros pensamientos limitados y que limitan de alguna manera al Señor, porque Dios está buscando gente obediente y que le crea. ¿Estamos de acuerdo?
Dios está buscando gente obediente y gente que le pueda creer. Y así como nosotros vimos el relato vivo del Señor Jesús cuando decía, si tuvieses fe como un grano de mostaza, pudieras decir a ese monte, quítate y échate allá, y lo hará. Y Jesús dijo, usted y yo tenemos que aprender a tener la fe de Dios. No una fe endeble, una fe que depende si nos va bien o nos va mal. Si nos va bien decimos, ay, gloria a Dios, tengo fe, soy un hombre de fe, porque cuando nos va mal, no, está bien el día, estoy salado. No, usted y yo tenemos que aprender a obedecer a Dios y aprender a creerle en cualquier circunstancia. Quiero decirle algo en esta noche, amados hermanos, Dios se hará cargo de ti. ¿Me está entendiendo? Dios se hará cargo de usted y se hará cargo de mí. Y usted podrá decir, pero la situación en mi casa no está tan bien. ¿Y qué? Y usted podrá decir, es que hablamos, pero igual como que estoy orando y no recibo nada. ¿Y qué? La Biblia no dice, mas el justo por la fe vivirá. Y la fe no es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el mundo espiritual, usted lo ha recibido. En el mundo espiritual, usted lo está viendo. Así que usted tiene que empezar a ver a su familia transformada por el poder del Espíritu Santo. Porque Dios tiene un propósito y un destino con su familia. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios no lo ha dejado a usted. Dios quiere, amada iglesia, que usted descanse en Él. Por eso Jeremías empieza a ser confrontado por el Señor y el Señor le dice, no temas delante de ellos porque contigo estaré para librarte. Dice la palabra del Señor, allá está. Dice la Biblia, contigo estaré para librarte. Y no es que no vamos a tener nosotros problemas, porque Jesús mismo lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero la clave está en que usted y yo podamos confiar en el Señor. Y la Biblia dice que aunque la tierra tiemble, eso, cuando está hablando de eso, ya está hablando de los problemas, de las dificultades, de las cosas que estén pasando, pero sin embargo nosotros esperamos en Él. Estamos ahí. Sin embargo, que a pesar que la tierra esté temblando, nosotros seguimos confiando en el Señor, aunque nuestras piernas estén temblando. Aunque a veces querramos o tengamos ganas de salir gritando y tengamos ganas de renunciar, Dios está contigo. Y aunque la gente te diga, ¿y dónde está tu Dios? Y aunque la gente se empiece a burlar de ti y empiece a blasfemar contra Dios, usted empieza a decir, Señor, ten misericordia, usted no sabe lo que hace. Ay, si Dios existe. Ay, y empieza a insultar. Usted diga al Señor, ten misericordia, porque usted conoce al Señor. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene un plan, ¿me está entendiendo, iglesia? Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. Y ahora, el Señor le promete a Jeremías su presencia, para que Jeremías esté tranquilo. ¿Y cuántos de nosotros, o cuántos de los seres humanos o de las personas están buscando hoy en día paz? Hay gente que quiere buscar paz y busca las drogas, busca el alcohol, busca otras mujeres, porque no se han encontrado con algo que les satisfaga el corazón. Pero nada va a satisfacer el corazón de la persona hasta que no pueda tener su propio encuentro con Jesucristo, porque solamente Jesucristo nos llena a nosotros el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Solamente Cristo nos llena a nosotros el corazón. Y usted y yo tenemos que estar felices y contentos porque su Espíritu Santo está con nosotros. He aquí, yo estoy todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos descansamos en esa palabra? ¿Cuántos creemos esa palabra en el nombre del Señor? Ahora, versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No solamente Jeremías tuvo
la promesa del Señor cuando Dios le dijo, yo estaré contigo, sino que dice que la misma mano de Dios lo toca y le da sus palabras. Y eso nos habla a nosotros de que Jeremías es confrontado de alguna manera y el Señor le dice, no vas a ser tú, voy a ser yo. Y esta es la señal que a ti te entrego, tú vas a tener que hablar. Porque no va a ser tu dedo, va a ser mi dedo, va a ser mi mano, van a ser mis palabras. Y aquí va algo muy importante. Usted y yo tenemos las palabras del Señor en nuestras bocas. ¿Estamos en esta iglesia? Usted y yo tenemos las palabras de Dios en nuestra boca. ¿Y qué está esperando, amada iglesia, con la palabra del Señor en su boca? Empiece a hablar palabra de Dios en su familia, en donde quiera que usted se encuentre, en sus circunstancias, porque la palabra de Dios no expira, ¿me está entendiendo? Y hay algunos de los que estamos aquí que necesitamos un milagro. ¿Cuánto necesitamos un milagro? ¿Cuánto necesitamos la intervención divina del Señor? Pero ¿cuándo usted se va a animar a hablar las palabras de Dios? Usted y yo tenemos que empezar a quitarnos ese peso que se llama emoción, para que nuestro estado emocional no esté cabizbajo, jorobado, sino para que nos empecemos a levantar y usemos las palabras del Señor. Dice, la Biblia dice así, el versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Bueno, eso es otra cosa. Pero el Señor empieza a decir que por la palabra de Jeremías iban a suceder todas estas cosas. Y eso era una confrontación entre Dios y Jeremías, porque la voluntad de Dios era de que no vean a un muchacho, sino que vean al Dios que tiene el muchacho. Así que no vas a ser tú, amada iglesia, no va a ser usted, no voy a hacer formación en nuestra casa. Mire, no va a ser usted, pero va a ser el poder de Dios sobre usted. ¿Me está entendiendo? Y usted y yo tenemos que empezar a levantarnos y empezar a vernos en el espejo y empezar a que la gente nos vea a nosotros como los hijos y los siervos del Señor, que tenemos un llamado especial en esta tierra. ¿Me estamos de acuerdo en eso? ¿Qué le parece si se pone de pie, amada iglesia, por un momento? Póngase de pie. Póngase de pie. Yo quiero que usted empiece a traer a memoria qué es lo que usted necesita. Yo quiero que usted pueda traer a memoria qué es lo que de pronto lo ha estado limitando para que usted no hable, no piense y no haga la voluntad de Dios. Quiero que usted traiga a memoria todas esas cosas que están obstaculizando el plan de Dios en su vida. Todo lo que de alguna manera lo quiere alejar. ¿Sabe que el enemigo ha implantado ciertos problemas en nuestras vidas para traer desánimos? Y Dios no quiere que usted y yo vivamos una vida de desánimos ni de derrotas. Dios quiere que usted y yo podamos conquistar. ¿Me está entendiendo? Dios quiere que usted y yo podamos ser gente de guerra, gente de victoria, gente conquistadora. Pero hay gente que de pronto se ve al espejo y dice, no, yo no. Ay, ¿qué va a decir sutano? ¿Qué va a decir fulano? Ay, no, qué vergüenza. No, amados hermanos, es Dios en ti. Dios no se equivoca. Usted viva satisfecho, viva alegre, viva contento porque usted está cumpliendo el plan de Dios. Pero si nosotros mismos como cuerpo de Cristo no estamos desarrollando lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, definitivamente nosotros nos vamos a sentir incómodos con nosotros mismos. Y no vamos a estar satisfechos ni en el lugar que Dios nos ha puesto a nosotros, porque no estamos de acuerdo a nosotros mismos. Tenemos que empezar a desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros. Así que no mire su edad, no mire su color, no mire su nivel de educación, mire lo que Dios quiere hacer con usted. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios quiere hacer con usted? Cierra sus ojos, empiece a orar.